Saludos, estimados estudiantes. En esta primera sección vamos a discutir la transformación de vectores o cómo actúan vectores ante transformación de coordenadas. En sus primeros cursos, probablemente Física General 1, cuando fue la primera vez que encontraron el concepto de vector, lo habían definido como simplemente una flecha, ¿verdad? Como una cantidad que puede ser representada como una flecha, ya que tiene tanto una magnitud, que es la longitud de la flecha, como una dirección, ¿verdad? Que es la dirección hacia la cual está apuntando la flecha. Entonces esta cantidad, ¿verdad? Puede ser una posición, una velocidad, una aceleración, como lo vieron en primera vez cinemático, una fuerza o un campo, como vamos a ver en electricidad y magnetismo. Eh, Posteriormente en álgebra lineal les comentaron, sí, eso nada más va a ser una representación gráfica, ¿verdad? Lo que realmente es un vector es eh, un arreglo, ¿verdad? Un vector A va a ser un arreglo de tres componentes X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, cualquier cantidad que sea un conjunto de números, eh, 1, 2, 3, un conjunto de tres números, va a verse definido como un vector. Sin embargo, ¿verdad? Lo que uno decía era, ok, ¿verdad? Esta definición de vector tiene como una representación gráfica, ¿verdad? La flecha, ¿verdad? Con cierta magnitud. Entonces, al final son equivalentes, pero ¿cuál es la definición más general de vector que tenemos? Entonces, posteriormente, en álgebra lineal, lo que les dijeron es, perdón, vector es cualquier miembro de un espacio vectorial que cumple estas propiedades, puede ser un espacio vectorial real o complejo, pero esa definición de lo que es un vector no es muy útil para los físicos. Bueno, realmente sí, pero eh, para ya manipular cantidades físicas día a día, nos interesa más otra definición de vector, que es lo más general que podemos encontrar en física, que es un poco una definición operacional, que cuando uno entiende esa definición operacional, de hecho, cuando todos ustedes vieron tensores y ven tensores en rangos muy altos, eh, ya esa definición operacional se vuelve más útil, ¿verdad? Porque no hay que recurrir a una representación gráfica eh, para definir bien lo que es el objeto matemático en cuestión. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un problema si tratamos de casarnos con esta definición de un conjunto de tres números? Bueno, que entonces cualquier cosa vista de cierta perspectiva va a corresponder a un vector. Entonces, vean este ejemplo, si yo tengo una serie de barriles, que cada uno de ellos tiene cierta cantidad de manzanas, cierta cantidad de peras y cierta cantidad de piñas, bueno, eso es un vector, ¿verdad? El barril con cada una de estas cantidades es un vector. Eh, ¿Verdad? La respuesta es no, pero vamos a ver porque esto coincide con la definición que estamos usando aquí. Es un conjunto de tres números, ¿verdad? Acomodados de cierta forma que son independientes entre sí. Si yo sumo este barril con manzanas, peras y piñas, entonces con otro barril, ¿verdad? Que también contiene una cantidad de manzanas, peras y piñas, entonces la suma se comporta de manera lineal, ¿verdad? Las manzanas se suman con las manzanas, las peras con las peras y las piñas con las piñas y obtengo otro vector, otro barril con estas cantidades. Entonces parece que sigue la suma, ¿verdad? De vectores. Entonces aquí es importante darse cuenta, ¿verdad? Que un barril no es matemáticamente equivalente a un campo, una fuerza, una velocidad. Entonces, ¿a dónde trazamos la línea? Bueno, la definición que es más conveniente de un vector es definirlo a través de su transformación, correcto. Entonces, ¿verdad? Hay un chiste que probablemente escucharon en Métodos 1, que es un vector, ¿verdad? Y es algo que transforma como un vector, ¿verdad? Que es un escalar, algo que transforma como un escalar, que es un pollo y algo que transforma como un pollo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso lo dice mucho de manera de chiste, pero realmente es el meollo del asunto, ¿verdad? Es justo la definición que necesitamos de vector. Entonces, yo lo que digo es que debe haber algún cierto objeto, ¿verdad?
poner R, que hace una operación sobre otro objeto matemático, y si esa operación da como resultado otro eh, vector de 2, entonces esto originalmente puede ser un vector, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es la definición que nos sirve en física para estas cantidades un poco abstractas, que es, ok, yo sé que algo es un vector si yo le aplico alguna transformación R tal que siga la transformación de cierta forma para que, ¿verdad? Me dé otro ente matemático que puedo yo clasificar como un vector. Entonces yo defino los vectores a través de su transformación. Las cosas que transforman de esta forma son vectores. Entonces, ¿por qué nos ayuda esa definición? Porque cuando uno está en método 1 y trata de entender bien qué es lo que es un tensor, y pues al final uno puede tratar de realizar bastantes representaciones gráficas, como uno es un tensor de rango 2, es un arreglo de números, una matriz, un tensor de rango 3 es un arreglo de números cúbicos, pero si yo voy aumentando las definiciones se acaban, ¿verdad?, las formas posibles para que yo pueda entender eso. Entonces es conveniente usar esto porque vean que ya después yo puedo definir un tensor como nada más un objeto matemático que se comporta de cierta forma a través de una transformación, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a definir objetos más abstractos, como espinores. Por ejemplo, cuando ustedes vean en mecánica cuántica, ¿verdad? Un espinor es cierto objeto matemático que si yo le aplico una rotación de 360 grados, no va a volver al punto inicial, ¿verdad? Como es de esperar en objetos normales de 3 dimensiones. Entonces, cuando yo roto un espinor, ¿verdad?, 360 grados, eh, más bien queda con un signo menos adelante. Eso significa que ¿verdad?, aún le falta una vuelta más para volver al punto inicial, que eso no es, ¿verdad?, cómo se comportan los eh, objetos en 3 dimensiones como hemos visto normalmente. Pero entonces no es tan complicado realmente, nada más, ok, entonces voy a definir un espinor como, ¿verdad?, todo objeto que reaccione de esta manera a la transformación. Entonces esta es la definición que nos va a ayudar más que todo en física. Entonces ya el resto, ¿verdad? Esto es cosa conocida por ustedes en métodos 1. Yo sé que, ¿verdad?, voy a definir una transformación muy sencilla de un marco de referencia en que solo lo voy a rotar por un ángulo de phi. Entonces cuando yo lo roto ese ángulo de phi, voy a quedar con otro marco de referencia que le voy a poner z raya y y raya, ya que estoy rotándolo respecto al eje X. Y quiero ver cómo paso de un marco de referencia a otro, cómo este vector A, ¿verdad?, pasa un marco de referencia a otro marco de referencia. Entonces yo sé que ese vector A en el marco original tiene un componente en Z y un componente en Y. Componente en Z más componente en Y. Y yo quiero ver cómo se ven esos componentes si yo cambio la base a Z raya, ¿verdad?, y Y raya. Entonces, lo que yo sé es que a Z en el marco de referencia original se va a ver como A seno del ángulo. El ángulo en este caso sería teta, que es el ángulo entre el vector A y el eje Y. Entonces, respecto a Z, ahora Y quedaría como A coseno de teta. Entonces, yo quiero expresar los componentes en el marco rayado, ¿verdad?, A sub Y raya. Yo veo que este vector, cuando lo roto, voy a ver con quién coincide, ¿verdad?, el componente en Y en este nuevo marco. Sería con este nuevo ángulo teta raya, ¿verdad? Entonces voy a poner componente en Y, sería escrito por A coseno de teta raya, y el componente en Z sería A seno de teta raya, correcto. Y bueno, yo sé que teta raya entonces va a ser una resta, ¿verdad? La resta de este ángulo menos este, el ángulo phi con el que, respecto al cual yo roté el marco de referencia. Entonces puedo expandirlo como A coseno de teta menos phi. Y esto va a darme, si expando por propiedades de trigonométricas, ¿verdad?, A
coseno de teta, coseno de phi, más seno de teta, seno de phi, igual acá abajo, esto va a ser igual a seno de teta menos phi, uso propiedades trigonométricas para que me quede a seno de teta, coseno de phi, menos coseno de teta, seno de phi. Entonces, si simplificamos esto, por acá, queda que y la raya, vean que uno de los componentes que sale acá coincide ser con los componentes originales del vector. Entonces, vean que esto solo va a ser una combinación lineal, ¿verdad? Cada componente de las nuevas coordenadas va a ser una combinación lineal de los componentes viejos, ¿verdad? Eso es lo que voy a definir con la transformación. Entonces yo me di cuenta que este coseno sale aquí, entonces ese sería AY, y me queda multiplicándose por un coseno de phi. Entonces me queda AY coseno de phi, que es el ángulo con el que roté mi sistema de coordenadas, más seno. De hecho voy a ponerlo al revés como hace Griffiths para que noten, ¿verdad? Que esto no es más que una combinación lineal, ¿verdad? Estoy cambiando la base. Entonces este es mi coeficiente y este va a ser AY más seno de phi por AZ, el AZ original. Y el AZ rayado es igual a menos seno de phi a y más coseno de phi a z. Entonces yo puedo definir otra vez, si ya lo pongo en notación de matrices, vectores, ¿verdad? Columna, puedo ver que mi nuevo vector, que está hecho de un componente a y rayado y a z rayado, va a ser igual a una matriz, ¿verdad? Coseno de phi, seno de phi menos seno de phi por coseno de phi por AY a Z. Entonces vean que esto es justo lo que estaba diciendo aquí arriba, ¿verdad? Ese R, esa operación R no es más que una matriz. Bueno, en este caso es una matriz, esto sería mi R, ¿verdad? Y esto es mi vector original y este es mi vector en el marco rayado, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir esta transformación, ¿verdad? Si yo roto mi sistema de coordenadas y lo que está ahí adentro, ¿verdad? Si esa A resulta ser un vector, pues va a seguir esta transformación, va a seguir esta ley. La transformación va a transformar respecto a esto, si lo roto. Mismo yo puedo hacerlo con un escalar, ¿verdad? Un escalar en un marco de referencia, acá solo sería una medida aquí de este punto, ¿verdad? Sería la masa que tiene la partícula si yo ubico una partícula acá. Si yo roto el sistema de coordenadas, ¿qué pasa? ¿Verdad? Nada, ¿verdad? La masa sigue teniendo el mismo valor si en el marco rotado que en el marco sin rotar. Entonces, ¿verdad? En lugar de decir, un escalar es solo un número, que eso es ambiguo, porque vean que aquí los componentes del vector son solo números y no están, y están cambiando, ¿verdad? Cuando yo los roto. Entonces, aunque los componentes de los vectores sean números, no son escalares, ¿verdad? Cambio aquí, yo sé que la magnitud del vector sí es un escalar y yo puedo definir un escalar entonces como, verdad, yo aplico una rotación y lo que no cambia, si hay una cantidad que no cambia con una rotación, entonces eso va a ser un escalar. Y yo igual puedo definir, esto es un caso muy sencillo en donde solo son dos dimensiones. Entonces yo puedo definir un caso más general en tres dimensiones, en donde esto tenga componentes, en donde los tres componentes cambien a y y a z, en el marco rayado. Y esto va a ser una matriz de transformación que no lo voy a poner todo aquí. Voy a poner que eso solo va a ser esa matriz R con el vector A original. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si podemos
reducir la notación, yo digo que entonces cualquier componente de un nuevo vector que yo lo rote va a seguir esta ley de transformación. Yo voy a multiplicarlo por una matriz con dos entradas y j, cada una de las entradas originales, ¿verdad?, del vector original. Y esta es la ley de transformación, esto es lo que yo digo, cómo transforman los vectores, ¿verdad? Entonces, cualquier objeto matemático cuyos componentes sigan esta transformación es un vector. Esto es un vector. Ahora, eh, claramente, bueno, así, si yo agarro un barril y lo meto en esa ecuación, muy probablemente, ¿verdad?, no siga la ley de transformación que estoy tratando de definir acá. Entonces, ese vector barril no, ¿verdad?, no va a ser, no transforma como un vector, entonces no es realmente un vector. Entonces, cualquier objeto que rote de la misma forma en que se hace, ¿verdad?, en que ocurre un desplazamiento, ¿verdad?, un vector de desplazamiento como este A que tenemos acá, es lo que vamos a definir como vector. Y esto nos ayuda, ¿verdad?, si yo quiero definir cosas más abstractas, como tensores, ¿verdad?, que es un problema de todo estudiante de física, que cuando llega a métodos 1 trata de pasar como una semana viendo videos para entender bien lo que es un tensor, cuando realmente, ¿verdad?, uno debería conformarse con esa definición, uno debería decir de cualquier objeto matemático, ¿verdad?, TIJ, que yo lo transforme a ese TIJ, eh, y me cambie los componentes de esta forma, igual que una transformación de vector, bueno, va a ser un tensor. Lo que pasa es que vean que aquí yo necesito solo transformar un componente, ¿verdad? En el caso, esta transformación solo me está pasando este, eh, este tensor de transformación o matriz de transformación solo me está pasando de J a I, ¿verdad? En este caso yo voy a transformar dos componentes porque, ¿verdad?, las matrices o los tensores de rango 2 van a tener dos componentes acá. Entonces yo necesito transformar, no sé, un vector original que le voy a poner subíndices K y L para que llegue a tener estos dos componentes E y J. Entonces yo lo que necesito decir es, ok, voy a transformarlo, voy a aplicar una transformación con una matriz JL para que me pase el subíndice L para el J, para que me quede este acá, y otra transformación que me pase el subíndice K para el I que tengo acá. Entonces quedaría acá. Obviamente ¿verdad?, por notación de suma Einstein, se me irían los L's con los L's porque los estoy sumando. Ahora voy a poner las sumatorias explícitamente K, y el K con el K, para que me quede, ¿verdad?, los índices correspondientes al tensor que yo quiero transformar, al tensor que yo quiero transformarlo en, ¿verdad? Entonces, nada más para ser explícito, que hay una sumatoria en K y L, K igual 1 hasta 3, sumatorias de L igual 1 hasta 3. Y esta forma transforma, ¿verdad? Y esta es la forma en que transforman los tensores, ¿verdad? Esa es la definición de tensor, al final de cuentas, es cualquier objeto matemático que yo lo someto a este tipo de transformación y me da el mismo tipo de objetos, bueno, ese tipo de objetos es un tensor, ¿verdad? Igual que antes, cualquier objeto que yo lo rote y siga siendo un vector es un vector, y cualquier objeto que yo lo rote y no cambie es un escalar, ¿verdad? Entonces, esto es en general para cualquier tipo de coordenadas. Aquí solo estamos rotando el marco de referencias, pero noten que, ¿verdad?, yo puedo, aquí estas sumas, ¿sobre quién son estas sumas? Estas sumas solo están sumando, ¿verdad?, sobre 1, 2, 3, y aquí 1 sería, corresponde a la coordenada X, 2 corresponde a la coordenada Y y 3 corresponde a la coordenada Z. Entonces yo solo estoy, como bien hice antes, expresando mis nuevas coordenadas como combinaciones lineales de las coordenadas viejas, ¿verdad? Entonces eso vamos a ver ahora cuando vemos coordenadas curvilíneas, que es mi coordenada, ¿verdad?, mi vector unitario phi
en coordenadas polares va a ser una combinación lineal de las coordenadas x, y, z. Entonces yo, ¿verdad? Estoy siempre definiendo todo lo que he hecho acá respecto a unas coordenadas cartesianas, que es, ¿verdad? Lo que ustedes conocen, pero recuerden que yo puedo hacerlo general, ¿verdad? Y en lugar de decir que mis bases son los vectores unitarios x techo, y techo y z techo, puedo definir cualquier base, ¿verdad? De vectores linealmente independientes, como bien ustedes saben de álgebra lineal. Entonces, esto nada más, ¿verdad? Un repaso para recordarles un poco este tema. eh, y con esto concluimos esta primera sección. Muchas gracias y hasta luego.